Bueno, creo que el mensaje de hoy pudiera abrirlo en dos, de hecho así lo hice. El mensaje está apuntado o está dirigido en un sentido, tiene como hilo conductor tal vez un título que se llama Nace una generación de libertadores. Eso es lo que yo tuve en mi corazón, ¿no? Es lo que vino a mi corazón más bien cuando el Señor compartió conmigo este mensaje. Nace una generación de libertadores, habla de un tiempo que está tan próximo a llegar, de un tiempo que está tan próximo a llegar, un tiempo para el cual nos estamos preparando. A mí me gusta decir que esta iglesia no perdió el tiempo en cuarentena, no perdió un día en cuarentena y que todo el tiempo se preparó para cuando esta cuarentena se levante y este virus ya no esté, para hacer la obra de Dios y multiplicarnos. Así que se necesita una generación de libertadores, del estilo de Moisés, del estilo de Jesús, libertadores naturales. Y entonces en ese sentido podríamos decir que esta sería como la parte 1. ¿Sí? Está basado en el libro de Éxodo. No voy a usar, digamos, la liberación de Israel de Egipto, sino que quiero ir antes de eso. Quiero ir al principio, antes de una liberación. Todos conocemos cómo es la historia de Israel en Egipto, cómo Dios los saca con mano poderosa, cómo Dios levanta a un libertador, cómo Dios saca a un pueblo en riqueza, cómo Dios saca a un pueblo en libertad. Todos sabemos eso, pero yo quiero hablarte del antes de eso. Porque siempre hay un antes de eso. Siempre hay un antes de la liberación. Tenemos que entender cuál es ese tiempo de preparación. Hay cosas que hay que aprender. Amén. Y en esa dirección va este mensaje del día martes de hoy, que seguramente esté, como te digo, con una relación directa correlacionado con el que va a ser el día viernes. ¿Sí? Éxodo entonces, capítulo 1, versículos 6 al 9 y 11 al 14 son los que voy a usar. Lo leemos rapidito y después ya me meto en lo que el Señor compartió conmigo. Dice, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Versículo 11, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban, con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. El marco de esto que quiero compartirte, que Dios puso en mi corazón, está dado en que dice que José y la generación de José ya no estaba. Ya no estaba José, ya no estaba la generación de José. Y por lo tanto, se desconocía de José. Se desconocía de José. Mira, yo creo que, y esto es lo que el Señor había puesto en mi corazón, que hay una generación que ya no está. Hay una generación que ya partió con el Señor. Una generación que no está caminando la tierra, digamos, físicamente. Pudiéramos hablar de Kenneth Hagin, pudiéramos hablar de David Wilkerson, de Gigi Ávila. Una generación que Dios ha usado con poder, con manifestación de poder, pero que hoy ya no están. Pero también quiero hablar de esa realidad, o el paralelismo con esa realidad. José no está, o los Gigi Ávila, los Hagin, los Wilkerson no están, pero dice que habían tenido muchos hijos. Así que también hay una realidad que Dios puso en mi corazón, que es la de estos hijos o este pueblo que se ha multiplicado en el silencio. Un pueblo que se multiplicó en el silencio. En los tiempos de estos grandes hombres de Dios, hubo una multiplicación
Hubo un crecimiento de la iglesia. En ese tiempo hubo un crecimiento de la iglesia. Dios usó a esa gente para multiplicarnos. Claro, ahora ellos no están. Pero lo que quiere decir es que estamos próximos. Estamos muy cercanos a ver el resurgir de hombres de Dios que operan en ese poder. El resurgir de hombres de Dios que operan en milagros, en sanidades, en multiplicación, en este desespero por el ganar almas para el Señor, en estas acciones enormes de fe. Yo lo que entiendo de parte de Dios, lo que Dios puso esta mañana en mi corazón, es que aunque esos hombres no están, se han multiplicado en silencio, casi que pudiéramos decir que por sorpresa tomaron al diablo con semejante multiplicación, y que viene ahora el resurgir de esa generación, y que el diablo está atemorizado. Eso es lo primero que quiero decirte con perfil, con carácter profético de lo próximo que va a venir. Lo que entiendo que el Señor compartió de su corazón directamente al mío, y es lo que yo quiero hoy compartir a tu corazón también. Yo espero que vos y yo seamos esa generación, ese resurgir que Dios va a manifestar en los próximos días. Ese resurgir de un evangelio de poder, de un evangelio de poder. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón el día de hoy. Y me lo basó, por supuesto, en este texto que te digo. Pero quiero compartir con vos primero dos realidades, son dos realidades que son buenas saberlas. Yo no quería pasar por alto dos realidades que están en esta palabra, que están en este texto, que cuando el Señor me habló esto de las generaciones, me llevó a este texto, me hizo ver también en este texto. Hay dos realidades que son muy importantes saber. La primera es que la falta de memoria o la falta de información sobre la gente que Dios usó en otro tiempo, la falta de hacer memoria, la falta de buscar información sobre la gente que Dios usó en otro tiempo, lo único que genera es caos, lo único que genera es destrucción. Finalmente contaba la palabra que cuando este nuevo rey o este nuevo faraón toma el control de Egipto y ya no sabe, no tiene memoria de José, no ha mirado lo que Dios ha hecho con los hijos de Dios, entonces empieza un tiempo de caos y de problemas para los hijos de Dios. ¿Qué tiempo que estamos cercanos a vivir? Yo creo que cualquiera que haya vivido en los tiempos de los grandes hombres de Dios y se haya olvidado, o el diablo haya trabajado para que se olviden, lo próximo que viene es una persecución de la iglesia. El diablo trabaja constantemente en el olvido. El diablo es un trabajador del olvido, mientras que Dios es un trabajador del recuerdo. Dios siempre está recordando sus promesas, Dios siempre está recordando su palabra, y el diablo constantemente trabaja en el olvido de generaciones pasadas, en el olvido de lo que Dios ha hecho anteriormente. Esa es la manera que el diablo tiene que operar. Estas dos cosas que yo quiero hablarte, y esta es la primera, es sobre las cosas que el diablo utiliza para poder para intentar evitar que se manifieste una generación que ha nacido de hombres de Dios. La primera es el olvido. Mi hermano, yo sé que esto tal vez está hablando, cuando habla para Faraón, habla para el sistema del mundo. El mundo olvida lo que Dios ha hecho con hombres de Dios. Aún en este país Dios ha hecho cosas tan grandes con hombres de Dios. Aún un presidente de la nación fue sanado por un hombre de Dios. Y después se le dio la oportunidad de predicar en grandes estadios. Este país ha visto la manifestación de hombres de Dios a su favor. Ha escuchado profetas hablar sobre cuestiones económicas y que luego se cumplieron. Pero el diablo trabaja constantemente en el quitarle la memoria al mundo de lo que Dios ha hecho con hombres de Dios. Así opera. Así que cuando viene un tiempo, por ejemplo, cuando en Argentina olvidamos, la nación olvida lo que Dios ha hecho con Tommy Hicks, sanando un presidente. El diablo empieza a trabajar en que se olvide. Lo próximo que viene es una persecución para la iglesia.
Cuando en la nación olvidamos a esos evangelistas o empiezan a ser menos considerados para una nación como Carlos Anacondia. Y empiezan a quedar en el olvido lo que han hecho. Parecía como que fue de otro tiempo y aún a veces la iglesia entra en eso. Lo próximo que viene es una persecución para la iglesia. Así opera el diablo. Lo próximo que hace el diablo es meter a la iglesia o al cristiano, al Hijo de Dios, digamos, en trabajos forzados y en malos tratos y en maltratos. Un tiempo de trabajo donde hay que trabajar demasiado. Un tiempo donde hay que vivir malos tratos de nuestros jefes o de la economía o del sistema que gobierna cada país. Malos tratos, persecuciones, malos tratos, trabajos forzosos, cansadores. Es importante saber esto porque siempre que eso se manifiesta es la antesala a lo que Dios va a hacer. Siempre que el diablo se manifiesta con estos malos tratos en la economía, con estos malos tratos en la sociedad, para con el cristiano, para con el Hijo de Dios, con estos levantamientos o movimientos que son tan contrarios a los hijos de Dios, siempre que el diablo empieza a trabajar en el olvido de la memoria de lo que Dios ha hecho con hombres de Dios a favor de este mundo, es la antesala a algo grandísimo que Dios va a hacer. Pero también es un tiempo de preparación para lo que Dios va a hacer. Un tiempo de preparación para lo que Dios va a hacer. Esos tiempos de crueldad económica, social, laboral. Esos tiempos de falta de memoria de lo que Dios ha hecho alguna vez. Son tiempos de preparación, mi hermano. Y estamos viviendo esos tiempos. Este país está viviendo esos tiempos. Se lleva 5 años viviendo esos tiempos. 5 años, 5 cosas que quiero decirte. 5 años, 5 motivos de preparación de Dios para cada uno de nosotros. Cosas que Dios ha preparado, cosas en las que Dios nos ha preparado. 5 cosas en las que Dios nos ha preparado en estos 5 años para lo próximo que viene a este país. Que lo que viene no es poco, que lo que viene no es malo, sino que lo que viene es mucho y lo que viene es grande a favor de los hijos de Dios. Y muy posiblemente para la nación también por causa de los hijos de Dios. 5 cosas. Vamos con la primera. Cosas que aprendimos en estos 5 años de presión, de maltrato, de crueldad. Número 1. Dice que la Biblia cuenta, relata, la historia contada en la Biblia relata que los hijos de Dios eran presionados. Si hay algo que aprendimos es que los hijos de Dios somos especiales en tiempos difíciles. Número 1, somos especiales porque no abandonamos cuando la cosa se pone difícil. Hay una característica para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen una característica muy particular, muy especial. Y es que no abandonan. No abandonan cuando la cosa está fácil, más o menos, o complicada. No abandonan nunca. No abandonan la asignación que Dios les ha dado. No abandonan los sueños que Dios les ha dado. No abandonan nada de lo que Dios ha puesto en sus manos ni en su corazón. No abandonan porque las cosas son difíciles. Un hijo de Dios no abandona. Si hay una característica que hace especial a los hijos de Dios, si hay una característica que hemos tenido que aprender en estos 5 años de derrumbe económico, de derrumbe social, es que no hemos abandonado. Hemos aprendido a permanecer en tiempos difíciles. Y esa escuela, la escuela de lo difícil, de lo cruel, nos enseña el no abandono. Y lo importante que es aprender el no abandono. Lo importante que es aprender a no abandonar, mi hermano. Cuando empezaste algo, lo que sea, y la cosa se puso cruel, difícil, dura, presionante, y aprendiste a no abandonar, déjame decirte que eso es parte de la escuela de Dios. Eso es parte de lo que Dios nos enseña en tiempos difíciles. Cuando el diablo se quiere manifestar en contra nuestra, porque tiene temor. El diablo nos borra la memoria
borra la memoria y nos mete crueldad y dificultades porque nos teme. El diablo nos teme. Así que mientras Él nos teme y hace de todo para hacernos la vida imposible, nosotros aprendemos a no abandonar. El cristiano no abandona. Yo no sé si puedes escribir ahí como un comentario para que el mundo lo vea. Yo no abandono. Yo no abandono ningún sueño que Dios haya puesto en mi corazón. Yo no abandono porque las cosas se ponen difíciles. Yo no abandono porque sé que veré la mano de Dios a favor mío. ¿Te animás a escribirlo? El cristiano no abandona. Ese es mi primer punto. El diablo nos teme y nos mete en situaciones difíciles. Pero nosotros en esas situaciones difíciles aprendemos a no abandonar. A no abandonar un país, a no abandonar una iglesia, a no abandonar una familia, a no abandonar un trabajo, a no abandonar un proyecto, a no abandonar el ministerio. Aprendemos. Entramos en una escuela porque el cristiano es especial. En tiempos difíciles aprende, no abandona. Aprende a no abandonar. Amén. Número 2, otra cosa que aprendemos es que no somos de los que abandonan, no solo cuando la circunstancia es cruel, sino que no somos de los que abandonan cuando el trabajo es mucho. Los israelitas eran puestos a trabajar de una manera exagerada. Exagerada. Era un trabajo completamente exagerado. El cristiano muchas veces tiene que hacer, hay épocas, momentos, temporadas, donde tiene que hacer un trabajo exagerado. Pero aprende a trabajar mucho. Aprende la cultura del trabajo, del esfuerzo. Aprende el esfuerzo. Aprende a esforzarse, aprende a no abandonar porque es mucho el trabajo. Mi hermano, un problema gravísimo de los cristianos sería que porque el trabajo es mucho, entonces no lo quiero hacer. Si hay una característica que define a un cristiano, si hay una característica que define a una generación que viene a traer liberación, gloria y poder, es que no abandona porque el trabajo sea mucho. Al contrario, se esfuerza más que antes, no menos que antes. Se esfuerzan más porque el trabajo es mucho, no abandonan porque el trabajo es mucho. No, es que ahora tengo que trabajar demasiado para... Me esfuerzo. Si el trabajo es mucho, trabajo mucho. No, pero la iglesia que estaba empezando y ahora en lo digital y es mucho trabajo, me esfuerzo más. El cristiano aprende a no abandonar, pero el cristiano también aprende a trabajar mucho. A hacer mucho esfuerzo en tiempos difíciles. Pero es la preparación. Te estoy dando tips para la preparación. Son momentos de preparación. En estos 5 años seguro tuviste que trabajar y esforzarte mucho. Es un tiempo de preparación, pero viene la recompensa a tu trabajo. Oh, mi hermano, yo quiero decirte que viene la recompensa para tu trabajo. Viene la recompensa para tu mucho esfuerzo. Viene la recompensa para tu no abandono. Viene la recompensa, mi hermano. 5 años durísimos en este país. Durísimos. Pero 5 cosas que habremos aprendido y 5 cosas que tendrán recompensa. Número 3. Somos tratados con crueldad como el pueblo de Israel. La situación te trata con crueldad. No le pongamos, por favor, ni tinte político ni cara a esta situación. La situación en general trae crueldad, empujada por el diablo que nos teme. Porque ese es nuestro único enemigo. Nuestro enemigo no es un partido político ni un político. Nuestro enemigo es el diablo, que mueve gente y situaciones para generarnos presión. Si hay algo que tenemos que aprender o que hemos aprendido en este tiempo es a no atacar como respuesta a la crueldad de la situación. Si hay algo que Israel aprendió en Egipto es a no contestar mal por mal. Mirá, eran más y eran más fuertes, dijo Faraón. Siendo más y siendo más fuertes, nunca devolvieron mal por mal.
Mi hermano, si hay algo que tenemos que aprender en situaciones difíciles es a no contestar mal por mal. A decir, yo entiendo esta situación es difícil, pero no voy a contestar mal por mal. Me voy a mantener siendo un cristiano en todo su esplendor. En todo su esplendor. Yo no voy a pagar mal por mal a esta situación. Yo no voy a contestarle a mi jefe mal porque me contestó mal. Yo no voy a atacar a mi jefe porque me ha contestado mal, porque me ha dado una respuesta que no esperaba, porque me ha tratado en una situación laboral incómoda, injusta. No voy a hacer mal por mal. Hemos aprendido en este tiempo eso. En este tiempo hemos aprendido tanto eso que estamos próximos a ver la recompensa, mi hermano. Hemos aprendido a no pagar mal por mal. ¿Sabes qué otra cosa hemos aprendido? Número 4. Que somos capaces de multiplicarnos en tiempos de escasez. Somos capaces de multiplicarnos en tiempos de escasez. Mira, esta iglesia lo ha experimentado en estos últimos meses. Veo proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras emprendimiento, tras encarar en fe un trabajo nuevo. De manera constante. De manera constante lo veo. Esta iglesia ha aprendido a multiplicarse en tiempos de escasez. Y veremos de parte de Dios la recompensa, la multiplicación exagerada, porque creímos y avanzamos aún en tiempos de escasez. Creímos y avanzamos en escasez, así que veremos multiplicación, mi hermano. Es en los tiempos difíciles donde vemos la manifestación de nuestra fe. Y veremos multiplicación y seguiremos viendo multiplicación aún en tiempos de escasez. Ni te explico cuánto nos vamos a multiplicar cuando la cosa esté buena, si aprendimos a multiplicarnos en tiempos difíciles. Vamos a multiplicarnos como iglesia en grande. Maranata Argentina se va a multiplicar en grande y eso significa que cada uno de los miembros se va a multiplicar en grande, en su economía, en su familia, en su trabajo, en su ministerio, en su accionar profesional, en donde sea que se encuentre un cristiano, se va a multiplicar. Y la iglesia se va a multiplicar también en consecuencia, porque somos lo mismo, la iglesia es la sumatoria de todos los creyentes que la conforman. Último, otra cosa que hemos aprendido es a extendernos en territorio hostil. Israel se extendió en territorio hostil, en territorio de quien lo tenía esclavizado. Se extendió. Mi hermano, tenemos que aprender en este año a extendernos aunque el territorio sea hostil. A crecer, extendernos significa expandirme, a expandir los horizontes del sueño que Dios puso en mi corazón, a expandir los horizontes del negocio que Dios puso en mi corazón, a expandir los horizontes de la iglesia, del ministerio que Dios puso en tu corazón, a expandir los horizontes de la familia. Aún en tiempos hostiles, en territorio hostil, el cristiano puede extenderse. Es una escuela, el temor del diablo, que trae como consecuencia presión y crueldad. Lo único que hace es meternos en una escuela para aprender estas 5 cosas. Y mi hermano, llevamos 5 años muy difíciles en este país. Muy difíciles en lo social y en lo económico. Mucha crueldad. Mira si este virus no será cruel. Mira si esta situación social no será cruel. Mira si esta economía no será cruel. Pero en este contexto, nosotros estamos aprendiendo. En este contexto, nosotros nos estamos multiplicando. En este contexto, nosotros estamos expandiéndonos. En este contexto, aprendimos a vivir y no pagar mal por mal, sino a seguir ayudando, a seguir tendiendo la mano. En este contexto, nosotros somos los que no abandonamos porque el tiempo está difícil. En este contexto, nosotros somos los que no abandonamos porque nos tocó trabajar mucho para que los próximos tal vez no tengan que hacer tanto esfuerzo. En este contexto veremos y hemos visto la mano de Dios. 5 cosas que descubrí
que Dios me mostró, que descubrimos juntos, vos y yo, en estos 5 años que hemos aprendido. Pero te voy a decir algo. Después del 5 viene el 6. Viene un momento donde todo empieza a revertirse, hermano. Viene un momento donde todo empieza a revertirse. Viene un momento donde todo empieza a revertirse. Y nosotros salimos ya con la escuela que hicimos en el tiempo difícil, para solamente multiplicarnos todavía más, porque ahora el tiempo es el que nos acompaña para que sea más sencillo. Viene la multiplicación porque no abandonamos. Viene la multiplicación porque no le hicimos la vista esquiva al mucho trabajo. Viene la multiplicación porque fuimos tratados con crueldad, pero nos mantuvimos en nuestra identidad de hijos. Viene la multiplicación porque aprendimos a multiplicarnos aún en escasez. Viene la multiplicación porque aprendimos a extendernos aún en territorio hostil. ¿Qué no va a pasar en el año 6? Te lo digo ahora, en octubre. Te lo digo en octubre del 19. ¿Qué no será del 20? ¿Qué no será del 21? ¿Qué no será del año 21? ¿Qué no será? Te dije, tiene perfil profético esto. Tiene perfil profético. Déjame decirte algo. Nuestro final siempre fue, siempre es y siempre será ser más numeroso que nuestro enemigo y ser más fuerte que nuestro enemigo. No importa lo que el diablo haya querido hacer, siempre terminamos siendo más y siempre terminamos siendo más fuertes. Esa es la realidad del Hijo de Dios, que no solo vive en los tiempos difíciles, se da cuenta que es más, que son más y que son más fuertes, sino que cuando el tiempo se pone mejor, todavía siguen siendo más y siguen siendo más fuertes. Mi hermano, vos y yo siempre seremos más y siempre seremos más fuertes que cualquier cosa que el diablo quiera hacer en nuestra contra. El cielo, siempre habrá más en el cielo que en el infierno. Siempre habrá cristianos en victoria más que hijos del diablo intentando hacernos la contra. Siempre terminaremos en victoria y siempre seremos más poderosos. Eso es lo que descubrió Israel y eso es lo que estaba por descubrir Egipto también. Que aunque hicieron lo imposible para que sean menos y menos poderosos, solo lograban que sean más y más fuertes. De hecho, quienes hicieron que la historia que hablaba de Egipto, posiblemente como la potencia mundial de la época, dejó de serlo. ¿Por causa de quiénes? De estos cristianos que estaban ahí, sin abandonar, sin hacerle asco al trabajo, que estaban manteniendo su integridad y no devolvían mal por mal, que crecían en silencio, que se extendían en territorio difícil. Le quitaron el poderío, porque el cristiano siempre termina en victoria. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Nuestro final siempre es de libertad de lo que nos azota. Nuestro final siempre es de libertad de aquello que nos azota. Mi hermano, si la economía te azota, si te tiene esclavo la economía, tus finanzas, terminarás en victoria y en libertad por encima de ella. Porque eso es lo que le espera a todo hijo de Dios. Te hablo con este perfil profético, te hablo de parte de Dios. Sé que le estoy hablando a gente que va a ser próspera. Sé que le estoy hablando a gente que va a ser próspera. Sé que le estoy hablando a gente que se sigue extendiendo y que sigue creciendo en tiempos difíciles. Y que te digo algo, esto no va a detenerse. Esto solo va a incrementarse en los próximos años. Terminarás en libertad de lo que te tenía como azotado. Ese trabajo que vos sentías que era una esclavitud, Dios va a dar otro más grande y mejor. Ese emprendimiento que vos sentías que nunca podía salir adelante, Dios va a abrirte la puerta para que salga adelante. Esa relación que vos sentías que estaba truncada, Dios va a darte la libertad por encima de lo que el diablo había hecho en ese matrimonio para que salgan en libertad y puedan multiplicarse. Ese ministerio que estaba truncado por el diablo va a crecer. Eso es lo que vengo a decirte de parte de Dios. Y yo te lo digo, te soy honesto, siento una incomodidad tan grande al decírtelo.
El ambiente acá donde yo estoy en este momento hablándote está tan tenso. Siento que el diablo me está escuchando como si estuviera sentado ahí, mirándome enojado, haciendo que el ambiente se tense. Así lo siento. Siento que esta predicación pudiera haberla yo hilvanado de una manera maravillosa, pero siento esta tensión, como si me estuviera escuchando. Y ya que me está escuchando, voy a volver a repetirle algo. Siempre seremos más y siempre seremos más fuertes. Siempre terminaremos en libertad de los planes que Él tiene para nosotros. No importa lo que planee el diablo, siempre terminaremos en libertad. Siempre terminaremos en victoria por encima de Él. ¿Alguien puede decir amén a eso? No, mi hermano, el ayuno trae cosas grandes. Así que te tengo un cierre de oro, y si el diablo está sentado ahí, que escuche. Te tengo el cierre de oro. Tres cosas el diablo puso en la mente de Faraón para que Faraón ponga y obligue al pueblo de Israel a hacer. Tres cosas los puso a hacer. La primera, los puso a hacer labores de campo. Los puso a trabajar en el campo. La segunda, los puso a hacer ladrillos, a pisar para hacer ladrillos, a crear ladrillos. Y la tercera, los puso en la construcción de las ciudades de almacenaje. Eso lo leímos recién. Las ciudades de almacenaje de Ramsés y no me acuerdo ahora la otra cómo se llamaba, pero después usted la busca hasta ahí. Tres cosas los puso a hacer como trabajo forzoso y en crueldad: labores de campo, fabricación de ladrillos y construcción de ciudades de almacenaje. ¿Estás listo para que te diga algo? ¿Estás listo? Diablo, escucha lo que voy a decirte. Los puso a hacer labores de campo. ¿Sabes para qué? Él creyó que con eso los ponía a hacer lo peor. ¿Sabes qué les enseñó el Señor? A ganarse el sustento. Les enseñó a sembrar la tierra. Les enseñó a que hagan mantener el alimento. Les enseñó en ese momento el Señor lo necesario para poder alimentarse a todos los que eran para cuando salieran. Les enseñó a trabajar la tierra y el campo a una escala alta, porque Egipto tenía una escala alta. Les enseñó a trabajar en una escala alta el campo para que siempre tengan lo necesario para alimentarse cuando salieran de Egipto. Les enseñó a fabricar ladrillos para que supieran construir sus hogares. El diablo dijo: los voy a poner con esto difícil, van a hacer ladrillos, van a ver. Bueno, con eso aprendieron a fabricar sus hogares para cuando salieran de Egipto. Y los puso a construir ciudades de almacenaje. Con eso el Señor les enseñó a construir ciudades y a almacenar abundancia y a administrar abundancia. Las tres cosas que el diablo había pensado para su mal se volvieron para el bien de los hijos de Dios. Aprendieron a alimentarse, aprendieron a hacer nacer cultivos del suelo en Egipto. Aprendieron a hacer ladrillos, aprendieron a hacer construcción, casas, viviendas, aprendieron a construir ciudades y aprendieron a administrar abundancia. Esto a mí me permite ver una cosa sola: que cada vez que el diablo busca hacernos daño, nos está enseñando una nueva manera para seguir creciendo mañana. Voy a volver a decir eso. Cada vez que el diablo busca hacernos daño, lo único que está logrando es enseñarnos una nueva manera para seguir creciendo mañana. Mi hermano, estos 5 años fueron difíciles, pero hemos aprendido cosas para seguir creciendo mañana. Hemos aprendido cosas para seguir multiplicándonos mañana. No olvidemos nada de lo que aprendimos en estos 5 años difíciles. No olvidemos nada de lo que hemos aprendido en tiempos hostiles, en tiempos de crueldad. Porque serán las herramientas que Dios nos dio para seguir multiplicándonos mañana y crear toda la abundancia y todo lo grande que Dios tiene para nosotros y pondrá en nuestras manos. Mírate las manos, mi hermano, mírate las manos. Te voy a hablar de parte de Dios. Mira tus manos. Tal vez hoy las veas cansadas de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. Tal vez hoy las veas cansadas de tanta crueldad.
Pero estas son las manos a las que Dios le enseñó a trabajar el campo para la multiplicación. Estas son las manos a las que Dios le enseñó a construir ladrillos para hacer tu propia casa inclusive. Estas son las manos que Dios va a usar para construir ciudades para Dios, para administrar la abundancia para Dios. Estas son las manos que Dios va a usar. Estas son las manos que el diablo quiso cortar, pero son las manos que Dios va a usar para su gloria, para manifestar una generación que resurge en poder, que resurge en manifestación de sanidad, de milagros, prodigios, abundancia, maravillas a través de la fe. Esta es la nueva generación que va a surgir. Estas son las manos que va a usar. ¿Te animas a poner las manos ahí? Levanta tus manos. Ponelas así como quien va a recibir, pero también como quien va a entregar. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en estos tiempos difíciles nos enseñaste a no abandonar, a no claudicar porque el trabajo era mucho, a esforzarnos. Nos enseñaste, Señor, a mantenernos como cristianos, no pagar mal por mal, no buscar el mal ni el odio para con nadie. Nos enseñaste a extendernos y multiplicarnos en tiempos difíciles. Pero aún, Señor, nos has enseñado a trabajar el campo. Nos has enseñado, Señor, a construir. Nos has enseñado, Señor, a fabricar y a administrar para que mañana, cuando venga la abundancia, estas sean las manos que vos uses. Estas sean las manos que has capacitado para ese tiempo de abundancia, para ese tiempo de resurgimiento de una generación que manifiesta fe, poder y gloria. Fe, poder y gloria en abundancia, en multiplicación. Padre, bendigo estas manos que están alzadas y las presentamos, Señor, delante tuyo, diciéndote, no hemos abandonado, no hemos dejado de trabajar. Ahora, Señor, esperamos la abundancia, la liberación de esta crueldad, la liberación de este tiempo difícil y la manifestación de la abundancia en sobremanera. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo esas manos. Veremos abundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.